tenemos el inmenso honor de recibir en la hora de la Patria Grande al compañero Óscar Laborde, exintendente de Avellaneda, ex embajador en Venezuela, ex diputado de Parlasur, donde fuera jefe del bloque parlamentario. Viene a hablarnos de la realidad hemisférica, de la situación de los gobiernos de extrema derecha, de centro, gobiernos progresistas, gobiernos francamente de izquierda, cuáles son las perspectivas, cómo las fuerzas globales juegan en el hemisferio, en nuestra patria grande, qué perspectivas hay. Bienvenido, Óscar Laborde, a la hora de la Patria Grande. Los micrófonos son tuyos. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Saludos a la mesa y a la audiencia. ¿Qué comentas, Óscar? Estuviste acá en mi pago como embajador ya hace algún tiempo. ¿Qué comentas sobre el equilibrio o desequilibrio de las fuerzas políticas acá? Eres testigo de primera mano de lo que es y lo que no es Venezuela, porque estuviste acá. Hay un país totalmente desdibujado, hay una realidad real y una realidad virtual, y muchos de nuestros dirigentes, a los que tenemos cerca en el afecto, nos sorprenden con declaraciones donde denotan un perfecto desconocimiento de lo que ocurre en Venezuela. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Sí, a mí siempre me llamó la atención esa diferencia entre lo que realmente sucede en Venezuela y lo que se transmite fuera de Venezuela. Hay una campaña muy intensa de desprestigio, de engaño, de mentira, y creo que tiene que ver con ocultar lo que sucede en América, ¿no? En América nosotros estamos atravesando un momento de fuerte disputa, ¿no? En el 2005 hubo un momento cenit, momento importante de una época, que fue desde que ganó Chávez hasta el 2015, 2016 yo diría, y luego hubo una contraofensiva conservadora, pero esa contraofensiva conservadora no logró instalarse, de hecho ni siquiera logró derrocar el gobierno bolivariano en Venezuela, pero logró éxitos parciales. Luego vino una recuperación de sectores populares, de izquierda, de centroizquierda, progresistas, llamarlo de muchas maneras. Tampoco es una tendencia irreversible. Es decir, en este momento nosotros nos encontramos en una disputa, en donde va a haber triunfos de la derecha, no muchos, porque si nosotros repasamos, la ultraderecha gobierna en Argentina, en Paraguay, en Ecuador, hay que ver hasta cuándo son las elecciones pronto, y en Perú, pero ahí hay que considerar que gobierna una presidenta derecha porque fue derrocado un hombre que fue electo por la izquierda. Pero va a haber resultados que tienen que ver con la aparente afirmación de un sector, sea de derecha o sea de izquierda, pero luego va a cambiar. Y eso es lo que vivimos ahora. Parte de eso también tiene que ver, y toma ahí la consecuencia que sí tuvo el gobierno de Venezuela, en que no es hora de moderación en América Latina, porque los gobiernos moderados son los que han traído la ultraderecha en nuestro continente. Coincido totalmente contigo, Óscar. Cuando el pueblo tiene expectativas y vota a un partido popular o de izquierda y vota al peronismo en Argentina, es para vivir mejor. Si se hacen concesiones a la derecha, si se hacen concesiones a los grupos económicos, la gente no entiende bien por qué debería seguir votándonos. Está claro, están los atenuantes. Decía Óscar, al imperialismo y al capitalismo ni tantico así. Exactamente, claro, siempre está el tema de la... No es un tema solamente de voluntad, sino tiene que ver con la correlación de fuerza. Pero la correlación de fuerza también hay que generarla, hay que forzarla, hay que crearla, ¿no? A veces dicen no están dadas las condiciones, y después cuando vemos cómo actúan los gobiernos de derecha, como Milei, violentando absolutamente la Constitución, nosotros no haríamos hecho eso, pero sí está claro que hay que
tomar medidas de transformación. Nos dejan condicionado el país exactamente, la condición social, el fondo, pero yo creo que lo que nos ha dejado la enseñanza de algunos gobiernos progresistas, autocríticamente incorpora el gobierno de Alberto Fernández, es que la moderación no va, porque ni el imperio ni los grupos económicos luego tienen en cuenta esa moderación que uno ejerció desde el gobierno, sino que actúan con crueldad. Entonces yo veo un momento optimista para América Latina, me da la impresión que esta brutalidad con la cual está actuando Trump va a obligar a juntarnos. Hay, claro, por supuesto que hay diferentes procesos, ¿no? No es todo homogéneo como era, digamos, en los años 2000. Bueno, pero cada país a su manera, y hay que ser comprensivo con la otra experiencia, pero lo que viene ahora es prepararnos como un polo en un mundo multipolar, para insertarnos en el sur global, ¿no? Que es nuestro destino. Efectivamente lo que se da ahora es el imperio por un lado y por otro lado el sur global, que somos una cantidad de países que no tenemos un jefe, que no tenemos una referencia, que no tenemos un solo país que nos guía, pero sí tenemos la necesidad de juntarnos. Ese es el momento que yo veo para América Latina y dentro de esta situación en el mundo, ¿no? Y termino con esto, lo que hace Trump y lo que hace el imperio es demostrar su decadencia. No son gestos de fortaleza los que está actuando Trump. Son movimientos fuertes, no digo desesperados, pero sí, digamos, impidiendo que se note su debilidad, de un imperio que está en decadencia. Nosotros somos contemporáneos con un imperio que está evidentemente en decadencia, ¿no? Así que eso es lo que hay que comprender, ese fenómeno. No hay que repetir consignas y discursos anteriores, sino hay que comprender exactamente en qué momento estamos. Y eso no siempre es fácil. Ciertamente. Ahora, en el caso nuestro, y te voy a hablar por Venezuela, te voy a hablar por el Caribe, el proceso de unidad de la izquierda fue traumático. La unidad del progresismo no fue sencilla y tuvo que venir un líder carismático del tamaño de la estatura de Hugo Chávez para cohesionar de alguna manera bajo un solo estandarte distintas formas de país, distintas formas de futuro, distintas formas de gobierno que tenían elementos comunes, como la justicia social, como la igualdad de oportunidades, como atender a los que tenían menos posibilidades, el principio aquel de distribución de a cada cual según sus necesidades y no a cada cual según sus posibilidades, como lo plantea el capitalismo de forma contraria. Pero yo soy un poquito escéptico y quiero compartir esto contigo para que tú, con tu experiencia, sobre todo a nivel del Parlamento Suramericano, en ese trajinar con la fuerza del progresismo de nuestro subcontinente, nos comentes, ¿ves tú posibilidades de unión al corto plazo? ¿Ves tú posibilidades de entender cuáles son las verdaderas prioridades? Y cuando te pregunto esto, lo pregunto también pensando en el año próximo, en la propia hermana Argentina. No es posible entender, tantas veces que he ido a la Argentina. Por cierto, Oscar, mi pago Barquisimeto estuvo a punto de hermanarse en la red de Mercociudades. Yo era director de internacionales de mi intendencia y estuvimos visitándolo allá. Estaba el ingeniero Ferraresi en esa época. Hicimos mucho trabajo en la unidad temática de cultura, en la unidad temática de género. Estuvimos trabajando con la gente de Avellaneda, extraordinario, salvo la división que tienen con los equipos de fútbol, linda gente de verdad, con unos recuerdos hermosos. Y te pregunto en concreto, Oscar, ¿ves tú la comprensión sobre la necesidad de poner las actitudes individuales o grupales y pensar en el proyecto de país a lo interno de la Argentina y a lo global de América del Sur, Oscar? Bueno, yo lo que creo que es imprescindible.
no siempre veo que esa necesidad sea correspondida con algunas actitudes. Yo soy de la idea que el pueblo va a pasar por encima de todas esas actitudes mezquinas, de los dirigentes que no comprenden que la cosa ha cambiado, que hay que dar paso al costado, que hay que dejar lo nuevo, que hay que dejar los egoísmos de lado. El pueblo va, digamos, va a superarlo con otros dirigentes, otras organizaciones. Argentina tiene una historia de lucha muy fuerte, ¿no? A nosotros nos tuvieron que desaparecer 30.000 compañeros, no hace tanto, para poder impedir un proceso revolucionario muy fuerte, ¿no? Es decir, a veces se olvida con ligereza que nosotros en esta batalla que estamos dando hay 30.000 que no tenemos. Sin embargo, estamos dispuestos a continuar con la pelea. Los errores, la falta de consecuencia en nuestro gobierno, las diferencias entre los dirigentes permitieron que surgiera una ultraderecha. Esa es la verdad. Si nosotros no somos honestos con el análisis, aunque nos duela, es difícil que la gente nos vuelva a creer. Entonces, como decíamos hace un rato, hay que constituir, hay que agruparse, pero primero es saber para qué, ¿no? Porque, bueno, hay que hacer la unidad. Bueno, ¿la unidad para qué? ¿Para transformar o para volver a repetir los errores que cometimos en el pasado? ¿No? Entonces yo creo que hay que hacer un programa de transformación, porque, insisto, lo que requiere, lo que necesita, lo que exige el pueblo es transformación. Si nosotros no damos transformación, opta por la derecha. Por eso está ese libro muy interesante que sugiero leerlo, que es La rebeldía se volvió de derecha. Y bueno, si los sectores populares, si los socialdemócratas en Europa, si los demócratas en Norteamérica, si los sectores revolucionarios y populares y el peronismo no producen la transformación y solamente administran, digamos, el status quo y tienen mucho cuidado con no malquistarse con el establishment, y estamos en problemas. Entonces yo sí soy muy optimista, porque están surgiendo una cantidad muy grande de expresiones en Argentina. No siempre a través de los partidos, de los movimientos sociales o de los sindicatos tradicionales. Nosotros tuvimos una marcha gigantesca, de centenares de miles de personas en la calle con la movilización por la Universidad Libre y Gratuita. El 1 de febrero, convocados por la comunidad LGTB, pero con una consigna antifascista. Hace años y años que no se hace una movilización antifascista en Argentina. 800.000 personas en la calle. El 8 de marzo estuvo bastante concurrida. 800.000 personas. Y el tema era una consigna antifascista. Que te incito, yo, que soy un hombre ya que transcurrió bastante en la militancia, no recuerdo una consigna tan clara. El sábado, el 8 de marzo, hubo una manifestación muy interesante de las mujeres, y mañana tendremos que las hinchadas de fútbol, vos hablás del fútbol, que es parte de la identidad argentina. Yo, claro, fui intendente de Avellaneda, como sabés, y lo dijiste, soy muy amigo de Jorge Ferraresi, y el fútbol, las hinchadas de fútbol van a defender a los jubilados que han sido reprimidos. Pues fíjate qué formas tan diversas de agruparse. No ya porque llama a la CGT, ojalá llamara a la CGT, ojalá llamara a nuestro partido, soy autocrítico. Ahora llaman las hinchadas de fútbol y yo te aseguro que mañana va a haber decenas de miles en el Congreso, convocadas por las hinchadas de fútbol para proteger. Desde acá estoy hinchando porque el corazón de todos esté con los jubilados mañana. Y va a ser así. Mucho dolor, las imágenes del maltrato, gaseados los viejos, bueno, en fin, abusados por la Policía Federal, por la Policía local, y bueno, yo espero que realmente la movilización de mañana le dé un cachetazo a este señor y por lo menos pueda medio sentir algo, si es que ese señor tiene corazón. Oscar, va a ser así, tengo la certeza de que vas a volver, pero el tiempo en radio es criminal. Tenés un minuto para que te despidas de la audiencia, pero sinceramente ha sido para mí un placer realmente compartir contigo este corto rato y sé que se va a repetir. A la audiencia, son momentos de lucha,
como siempre. ¿Qué es la historia de nuestro pueblo si no es la historia de su lucha por la liberación? Claro, enfrente tenemos, como siempre, a las élites dominantes, ustedes lo padecen, asociándose con el imperio de turno para actuar en desmedro del pueblo. Y esa lucha es así. La lucha será y seguirá, y nosotros estaremos siempre del lado del pueblo y enfrentando a los que están con el imperio y que no quieren nuestro bienestar, sino que crezca su fortuna. Y es una lucha que es de todos los días. Ojalá se terminara de una sola vez, pero la lucha política no es como en las películas. Muchísimas gracias a Óscar Laborde y lo vamos a tener seguramente de nuevo acá. Éxitos mañana y todos los venezolanos y las venezolanas estamos con los jubilados argentinos, con los pensionados argentinos en su derecho a una justa pensión, a un trato humano. Un fuerte abrazo, Óscar. Estamos seguros de eso y le agradecemos. Un fuerte abrazo.